El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Es así como lo relata el profeta Isaías cuando después va a hacer referencia a la gran profecía del Mesías. Sean todos en este segundo domingo de diciembre bienvenidos a degustar con nosotros esta temporada de Navidad. Época hermosa, época para recogernos y poner nuestro corazón y nuestros pensamientos en respondernos qué es la Navidad, entender qué es la Navidad. Sean todos bienvenidos y desde donde quiera que nos sintonicen, les queremos agradecer por acompañarnos y también de inmediato meternos a lo que es la Escritura para recibir de la palabra de Dios lo que ella tiene para nosotros. Digan conmigo, por favor, esta oración y juntos le decimos al Señor: Señor, en este momento dispongo mi corazón y mi voluntad para ser oidor y cumplidor de tu palabra en obediencia. Guíame con tu Espíritu Santo para ser transformado a la imagen de tu Hijo. Que así sea. El hombre era un experto en el arte marcial del Kung Fu. También era veterano de la guerra de Vietnam. Este hombre había alimentado con ira su vida todo el tiempo. Y esos impulsos de ira lo hacían a él víctima. Y no solamente eso, sino que con ello también él hacía víctimas a los demás, especialmente a su esposa y a sus hijos. Pues un día este hombre llegó a una conclusión y a la conclusión que llegó fue que él estaba harto de su vida. Y la decisión que tomó fue entonces suicidarse. Pero no solamente eso, él también decidió matar a su esposa y matar a sus hijos y después de hacer eso pegarse un balazo en la cabeza. Así que ese día por la tarde, este hombre, a quien vamos a llamar Raúl, este hombre sentado en la sala de su casa, con pistola en mano, esperando a que su esposa y que sus hijos llegaran de una salida que habían tenido en el día, y mientras esperaba a que ellos llegaran a su casa, él encendió la televisión. Y como cosa de esas oportunidades que solo Dios da, este hombre escuchó el mensaje del Evangelio a través de la televisión. Y eso fue el momento en que Dios le abrió su entendimiento, le abrió su corazón. Y este hombre, entendiendo la gracia de Dios, le entregó su vida a Jesucristo. Y lo que podía haber sido en esa tarde de ese día una tragedia, Dios lo convirtió en una bendición. Este hombre que había encaminado su vida por oscuridad, por penumbra, de pronto Dios le sale al paso. Y de una manera extraña que solamente Dios puede hacer, este hombre se convierte en el receptor de la gracia de Dios. Y paso siguiente, este hombre encuentra propósito en su vida, encuentra significado en su existencia. Y a partir de ahí, él va a caminar por un camino totalmente nuevo. Tanto que este hombre ahora, oiga, dirige una fundación, la cual él mismo comenzó y ayuda a mucha gente a apuntar, sí, a apuntar la vida de muchas personas viviendo en oscuridad hacia Jesucristo. Y este hombre es un hombre gozoso.
Es un hombre feliz, es un hombre con propósito, con significado, porque habiendo sido receptor de la gracia de Dios, ahora le indica a otros quién es el dador de esa gracia. Y cuando nosotros venimos a una historia así, oiga, no le estoy hablando de una historia ficticia. Le estoy hablando de un hombre que vive a la vuelta de nuestra casa y que ahora él tiene un propósito con repercusiones eternas. Y usted me preguntará, bueno, pero ¿qué no es que estamos en época de Navidad para que yo venga y el día de hoy le cuente historias como estas? Es que pensará usted, ¿acaso no estamos en Navidad donde se supone que tenemos que hablar de regalos, que tenemos que hablar de música, de villancicos, de niños cantando? ¿Qué no es época como para que contemos historias de venaditos voladores o de hombres de nieve ahí con brazos de ramas secas y zanahoria como nariz? No, dejemos eso para otra ocasión. Porque la Navidad ciertamente nos impone que le prestemos seria atención. Que nosotros nos detengamos y que hagamos a un lado todo aquello fantasioso y que nos metamos a la realidad de la palabra de Dios en todo su significado. En esta ocasión, cuando hablamos de una historia colosal como esta, de un hombre que sabe ser receptor de la gracia de Dios y que sabe responder a esa gracia y que eso genera un camino nuevo y que ayuda a otros a apuntar sus vidas en oscuridad hacia el dador de la gracia, precisamente de eso se trata la Navidad, queridos amigos. De eso se trata la Navidad, que hemos sido receptores de la gracia de Dios en su Hijo Jesucristo y que nosotros al conocer de esa gracia y haber recibido esa gracia, se nos impone al celebrar una época como esta, anunciarles y decirles a todos aquellos que viven en oscuridad, en alejamiento, apuntar sus vidas hacia quien es el dador de la gracia. Y es de eso que nos habla el pasaje el día de hoy, a donde les quiero invitar a ir, por favor. Y vamos a ir juntos allá al Evangelio de Jesucristo según el apóstol Juan. Sí, el Evangelio de Juan, capítulo 1, donde les quiero llevar, por favor. Tómese el tiempo para tomar su Biblia e ir conmigo a Juan, capítulo 1. Y en esta ocasión, a ubicarnos en los versículos del 19 al 28. Juan, capítulo 1, versos del 19 al 28. Y lo que encontramos acá, para ir entendiendo el tejido de la narrativa bíblica, cuando nosotros nos acercamos a este pasaje, encontramos una vez más que el apóstol Juan está hablando de Juan el Bautista. Y que este Juan el Bautista hoy se nos va a presentar como el hombre que sabe indicarle a otros quién es el dador de la gracia, habiendo sido él receptor de esa gracia. ¿Sí? Vaya entonces al versículo 19, 20 y 21 conmigo para empezar a disectar este pasaje y que esto cobre también significado de una real Navidad el día de hoy y mañana y todo lo que dure esta temporada. Juan capítulo 1, 19 dice así: este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta?
Y respondió, no. ¿Qué encontramos acá en este pasaje? En este primer momento, encontramos, como dice ahí, el testimonio de Juan el Bautista. De hecho, el que escribe, que es su tocayo, Juan, ya en el versículo 6 al versículo 8, nos ha hablado el porqué de este Juan el Bautista apareciendo allá en el desierto de Judea, dando un mensaje. Y solo para que nos pongamos en el contexto y que logremos amarrar en nuestro pensamiento y en la enseñanza de la Escritura, oiga lo que empezó a decir Juan en los primeros versos acerca de Juan el Bautista. Dice, verso 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino, oiga, por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Si hay algo que queda bien claro desde el principio, al dejar el apóstol Juan en esta narrativa, ¿quién era Juan el Bautista? Él lo describe como alguien en el propósito de Dios, dando a conocer el reino de Dios. Que a través de él la gente pudiera escuchar. Y nótese bien que en el versículo 7 dice que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. O sea, por medio de él. No en él. Hay que hacer una diferencia bien clara y bien marcada en este sentido. Porque el testimonio de Juan no era para que las personas pusiesen su mirada y su atención en él para seguirlo a él, sino que el pasaje en el verso 7 dice claramente, a fin de que todos creyesen por él. ¿Ya? Y con eso en mente, entonces venimos al versículo 19, 20 y 21. Y el contexto se nos amplía, porque oigan, este hombre, Juan el Bautista, a este momento él ya era una persona que estaba en boca de todos. Era una persona que no pasaba inadvertida. Era una persona que se había hecho notoria en toda Judea y en sus alrededores, tanto que el domingo anterior vimos que mucha gente llegaba de Jerusalén, de Judea y desde el otro lado del Jordán, tal y como lo aprendimos. O sea, la persona de Juan el Bautista no pasaba indiferente para ninguno. De hecho, cuando alguien platicaba con otra persona, de seguro le habrá dicho, oye, ¿y ya fuiste a escuchar a ese hombre que está en el desierto? Oye, ¿ya fuiste a escuchar a ese hombre que se viste así todo corriente y todo silvestre y todo, qué sé yo, grotesco? ¿Ya lo fuiste a escuchar? Es que este hombre dice verdades como no las hemos escuchado, por lo menos en toda nuestra vida. Y Juan el Bautista a este momento era un hombre que no pasaba inadvertido. Tanto que, como dice en el verso 19, este es el testimonio de Juan. Y dice que cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas. Oigan hasta dónde llegó la repercusión de su persona, de su mensaje, de su autoridad, que hasta mandan emisarios a preguntarle a este hombre por algunas sospechas que tenía con respecto a él. Entonces, para empezar a alinear nuestro corazón, alinear nuestro pensamiento y alinear lo que palpitantemente puede significar hoy y mañana y durante toda esta temporada, durante este año, la Navidad para nosotros. Entonces, Juan aquí nos deja el primer principio. Y el principio que nos deja estos versos del 19 al 21 es que Cristo en su gracia nos confiere un verdadero significado. Cristo en su gracia nos confiere un verdadero significado. Esto es relevante para cualquiera, queridos amigos y hermanos.
Es Jesucristo que en su gracia nos otorga un significado real y tiene de veras proporciones grandes para nuestra vida por todo aquello con que nosotros luchamos. Ahí mandan estos emisarios. Llegan hasta donde se encuentra Juan el Bautista, allá en el Jordán, en el desierto de Judea. Llegan y específicamente le hacen preguntas. Y luego el pasaje, como vamos a ver, se desarrolla en preguntas y en respuestas. Al principio, las respuestas van a ser así, cortas, concisas. El hombre va a ser así, lacónico. El hombre va a ser breve. Va a ser muy parco para responder. Y ahí las preguntas son bien específicas. ¿Tú quién eres? Y él se adelanta y confiesa y dice que no negó, sino que confesó. 5 palabras. Yo no soy el Cristo. Empezó a despejar cualquiera de las sospechas que estos que fueron enviados por todos los demás desde Jerusalén tenían con respecto a él. Es que su personalidad era tan atractiva, aún a pesar de cómo se vestía, humilde, sencillo. No obstante, el carácter de este hombre reflejaba una vida que estaba de acuerdo al mensaje que él predicaba. Este hombre que con autoridad se plantó y que dio a conocer esas verdades del reino de Dios, es que para cualquiera, por lo menos le podía provocar alguna curiosidad. Así que en el versículo 20 dice que él confesó y empezó a quitar todas las probabilidades de las sospechas que estos tenían. Dice, yo no soy el Cristo, para empezar. Y luego en el verso 21 le preguntaron, pues, ¿eres tú Elías? Dijo 2 palabras, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió una palabra, no. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué es lo que resulta de este interrogatorio? Y esto es algo importante, mis hermanos. Y es que cuando en su gracia Cristo nos confiere un verdadero significado, entonces nosotros podemos saber quiénes somos. Es que cuando conocemos quién es Jesucristo, nosotros podemos entendernos mejor a nosotros mismos. Sabemos quiénes somos y qué no somos. Y aquí, para hacer una variante, ¿no? A veces las cosas se entienden de una mejor manera al decir lo que no es, para empezar, y luego pasar a decir lo que es, ¿no es cierto? Por eso es que en algunas ocasiones, cuando damos una clase, un discurso con respecto a un tema, lo primero que les hemos dicho en más de alguna ocasión es, permítanme decir lo que no es. Y cuando tratamos de desarrollar el tema, no es tal cosa, no es tal otra, no es tal otra. Y eso es lo que está pasando aquí con Juan. Él de entrada dice, yo no soy el Cristo. Y oiga, porque Juan sabía muy bien en qué pensaba su gente. Juan como judío, Juan el Bautista como judío, entendía muy bien qué pensaba la gente tradicionalmente con respecto a las profecías mesiánicas, porque Cristo es la palabra griega para ungido. Es el equivalente a la palabra Mesías, que significa ungido. Entonces él de entrada dice, no, es que este hombre, la sospecha era, perfila también por lo que dice, por cómo lo dice y por el carácter de vida que tiene, podría ser el Cristo. Y él de entrada dice, yo no soy el Cristo. Y en consecuencia vienen las otras preguntas. Y la siguiente pregunta es, ¿eres tú Elías? Y él dice, no soy Elías. Porque también Juan, conociendo que su pueblo judío, sus compatriotas, vivían con la expectativa de que Elías, al no morir, recordemos, él fue traspuesto en carros de fuego allá en el Antiguo Testamento.
Elías, al no morir, ellos creían con que literalmente Elías iba a volver para ser el precursor del Mesías. Y entonces él responde: no soy Elías. Es cierto, es el mismo Juan que dice, Juan el escritor, dice que él iba a venir con el poder de el espíritu de Elías. Es decir, con el mismo poder con que Elías el profeta fue usado en su tiempo, así iba a venir también la persona que iba a ser el precursor de Jesucristo, pero no necesariamente y literalmente que fuera el profeta en sí mismo. Iba a venir con el mismo poder de aquel profeta que atrajo al pueblo hacia Dios, que rescató la creencia del Dios vivo con respecto a los dioses paganos de entonces. Recordamos a Elías en aquella batalla del Monte Carmelo, donde él se batió a duelo con los profetas de Baal. Y ya usted conoce la historia. Y en ese Monte Carmelo es Elías que se convierte en el paladín de Dios y que rescata la adoración de todo un pueblo que estaba incrédulo y que se prestó a hasta ver evidencia de cuál Dios era el Dios en realidad. Y es Elías el que es recordado de esa forma. Y es Elías entonces el que el pueblo de Israel esperaba para ser el precursor del Mesías. Entonces dice aquí Juan el Bautista: no soy. La otra pregunta que le hacen es: ¿eres tú el profeta? ¿A cuál profeta se refiere? ¿A cuál profeta se refiere acá cuando estos emisarios llegan y le preguntan: ¿eres tú el profeta? Y a lo que se están refiriendo estos escribas y fariseos es a lo que Moisés dijo allá en el capítulo 18. Es Moisés el que había dicho que profeta os levantará el Señor de tu pueblo, de tus hermanos, así como yo fui levantado para este pueblo desde Egipto. Así Dios les levantará profeta como yo, les dice Moisés. Pero el profeta al cual Moisés estaba haciendo alusión era precisamente el Señor Jesucristo, no al precursor Juan el Bautista. Entonces claramente Juan el Bautista dice no. Ahora, ¿qué tenemos con todo esto? Juan el Bautista no da lugar a la especulación. Y ciertamente cuando razonamos sus respuestas, nosotros tenemos que encontrar en el corazón de este hombre que verdaderamente sabía quién no era. Y sabía verdaderamente quién era. Porque oigan, el escenario se presta, así como se presta hoy en día, el escenario que muchos quieren, que muchos aprovechan, que muchos ansían tener cuando tienen ese ego engrandado y que quieren que las miradas y los oídos apunten hacia sus personas. Es que se vuelve tan atractivo que lo confundan a uno con alguien grande que no perdemos la oportunidad para decir, sí, yo soy. Y muchos así, al entender qué tan atractiva es la persona de Jesucristo, y cuando de alguna manera les ven algo semejante a Él, entonces estos aprovechan para levantar sus pequeños reinos, levantar sus pequeños reinados. Y sus miradas están puestas hacia su propia persona. Y creo que Juan, oigan, ninguno como él, para estar en el mejor escenario, en vista de que ya el hombre pasaba inadvertido y que la gente podía tener especulaciones claras acerca de él, y que a lo mejor podía ser, y él aprovechándose de ese momento poder decir, sí, yo soy el Cristo, yo soy el profeta, yo soy Elías, yo soy los tres juntos, y sacar ventaja de ello. Pero es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Porque lo que encontramos en Juan es un corazón
humilde. Juan sabe que él es un hombre receptor de la gracia de Dios. Y por ahí es donde tenemos que comenzar todos. Somos receptores de la gracia de Dios. Y cuando nos convertimos en receptores que decimos sí a esa gracia, entonces en la gracia de Cristo se nos confiere un verdadero significado. ¿Cuánto valemos? Y esto entonces nos lleva rápidamente a una aplicación. El pasaje es tan rico que rápidamente nos lleva a esta aplicación a la cual yo le invito a meditar. A que usted la razone muy bien en su cabeza y que en su corazón usted le dé una valoración real, profunda. Porque ciertamente aquí es donde nos confundimos muchas veces. Cuando hablamos de aquello que nos da valor, lo que pensamos que nos da verdadero valor. Y ahí es donde mucha gente patina en una banda sin fin, queriendo definirse y queriendo establecer valores de acuerdo a estereotipos de la sociedad. Déjeme mencionarle algunos. Por ejemplo, un estereotipo es una manera de pensar que lleva a una persona a vivir de acuerdo a cómo piensa, ¿ya? Y un estereotipo, por ejemplo, de la sociedad es que a más estudio, más valor, ¿cierto? Entre más estudio, más valgo. Ese es un estereotipo con que muchos al adoptarlo viven de una manera errónea. Otro más. A mayor posición, mayor lucro. A mayor posición, mayor lucro. O sea, todo apuntando hacia mí, a los beneficios que yo puedo obtener. Y se nos olvida incluso hasta ser humanitarios. Miren, toda carrera, para ti que has sacado tu carrera universitaria, déjeme decirte algo. Con esto de la valoración que creemos nos da, o el significado que nos da una carrera, déjame decirte algo. Tener una carrera, toda carrera es humanista, ¿ya? Toda carrera es humanista. ¿Por qué? Porque procede de las ciencias del hombre. Es humanista. Pero tú tienes la oportunidad de convertir tu carrera en algo humanitario. Son dos cosas muy distintas. Porque cuando una carrera, si bien puede ser humanista, yo puedo usar esa carrera para servirme a mí, para que me dé posición, para que me dé estatus, para que me dé caché, para que me dé roce social. Y entonces yo puedo obtener lucro para mi persona. Pero toda carrera puede ser humanitaria. ¿En qué sentido? En que tu carrera tú la puedes usar para beneficiar a otros. Ahí cambia la perspectiva. Y esa perspectiva, cuando uno adopta esa perspectiva, entonces empiezas a salir de tu ego. Sí, empiezas a salir de tu ego que te impulsa a agrandarte aún más. Y yo no estoy diciendo que tu carrera la conviertas en una carrera humanitaria. No estoy diciendo que tú no le cobres a alguien por los servicios que tú puedes darle con lo que sabes. No estoy diciendo eso. Si tú no le quieres cobrar, ya va a ser tu decisión. Pero cuando digo de mostrarte con tu carrera de una manera humanitaria, es que si tú ves a una persona que no es capaz de pagarte tus honorarios por tus servicios, cóbrale menos. Cóbrale menos. Si tú eres odontólogo y ves que una persona necesita de tus servicios, cuando sabes que esta persona no tiene la capacidad económica para pagarte, cóbrale la mitad. Llena tu corazón de eso. Es que cuando pensamos en los estereotipos de este mundo,
siempre los estereotipos van a estar apuntando hacia mi persona. ¿Cuánto logro? ¿Cuánto escalo? ¿Cuánto obtengo? ¿Cuánto lucro? ¿Con cuánto lucro me beneficio? Oigan, cuando hablamos de lo que es ser receptores de la gracia de Dios, es porque logramos entender que en esa gracia todo cobra un nuevo significado. Yo como profesional no le puedo cobrar a alguien, ¿sí? Cuando puedo mostrarle solidaridad, amor, justicia con lo que le puedo brindar. Igual puede hacerlo usted con su carrera. Pero vamos, estamos hablando de estereotipos, ¿no? Y ahora pues estamos hablando de otro estereotipo de la Navidad. Déjeme hablarle de este tercero y luego pasamos a lo siguiente acá. Pero, ¿es usted excesivo o compulsivo? ¿Cuál de los dos? ¿Excesivo o compulsivo? ¿Con qué? Con este estereotipo de la Navidad en que hay que regalar algo. Ese es un estereotipo, ¿y sabe quién lo sabe explotar muy bien? Pues el comercio. Es que el comercio nos ha sabido vender el concepto de que en Navidad hay que regalar. Y entonces se crean todos los elementos para manipular mi persona, para convencerme de que yo tengo que comprar esto o lo otro para regalarlo. No es así la cosa. Es más, es tanto así, oye, que hay personas que aun cuando tienen un plan de compra y tienen un presupuesto programado para gastos que se hacen en Navidad, es tal la manipulación de la comercialización de la Navidad que es gente, aun cuando tiene proyectado cierto presupuesto, terminan gastando más. Son personas excesivas. Pero ¿qué tal del compulsivo? A lo mejor varios de los que me están escuchando caen en este rubro también. El compulsivo. El compulsivo es el que ve en la compra el fin. Es el que ve en la compra su deleite. Su enfoque está en la compra, y lo que ocurre con ese tipo de personas en muchos casos es que es la manera en que ellos exteriorizan sus inhibiciones. Y entonces así es como se calman la ansiedad comprando. El enfoque está en la compra. Y entonces así es como también quieren superar sus complejos al comprar aquello de marca. Porque esa marca a mí me da valor, me da significado. Es que el comprador compulsivo, ya eso es más patológico. Y los psicólogos y otros más pueden trabajar el asunto, pero a lo que vamos es que son los estereotipos de la sociedad que nos confunde y que nos nubla lo que verdaderamente le puede dar sentido a la persona, especialmente cuando estamos en una época como esta, la Navidad. Y pensamos que las cosas alrededor y que la época en sí, por todo lo que se da y se recibe, da significado. No, nunca. El pasaje lo que nos dice acá con este hombre es que en su gracia Cristo nos da el verdadero significado. Nos otorga, nos confiere un verdadero significado porque Él nos ve como receptores de su gracia. Eso es la Navidad. Cuando Cristo viene a nacer en Belén de Judea, nos hace receptores de su gracia. Y a continuación es lo que pasa a decir en el versículo 22. A este momento entonces estos emisarios como que no tenían mucho que ir a decir a los que los mandaron, ¿no? ¿Eres tú el Cristo? No. Yo no soy el Cristo. ¿Eres tú Elías? No soy. ¿Eres tú el profeta? No. Y estas respuestas cortas, oigan, esto es lo hermoso. Esto es lo natural que ocurre en el pasaje. Lo que el pasaje nos da a continuación es que las preguntas cuyas respuestas tienen que ver con su persona van a ser cortas. Pero las preguntas
que tienen que ver con Jesucristo y que apuntan hacia Él, Juan las va a responder ampliamente. Juan va a ser explícito en decir una respuesta contundente cuando se trata de hablar de Jesucristo, ¿ya? Y en el versículo 22 dice, le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Y dijo, de nuevo, yo soy la voz. En vez de responder algo suyo, él responde algo que tiene que ver con el Señor Jesucristo. Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, así, lacónico, breve, conciso, yo bautizo con agua. Pero oiga la respuesta cuando habla de Cristo en el 26. Mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde estaba bautizando Juan. ¿Cuál es el principio que nosotros tenemos acá? ¿A qué nos lleva el pasaje ahora? Y va a pasar el escritor bíblico, va a pasar a decir de que Cristo en su gracia nos confiere un verdadero significado de quiénes somos. Y que lo entendemos tal cual cuando entendemos quién es el Señor Jesucristo. Y el principio acá en estos versos 22 al 28 es indiquemos a otros quién es el dador de la gracia. Eso es lo que está diciendo Juan acá. Y lo mismo que tenemos que hacer nosotros hoy, indicar a otros quién es el dador de la gracia, para que igualmente como nosotros encuentren su verdadero significado y su verdadero propósito, y que puedan caminar por un sendero de luz y no de oscuridad y no de confusión, que puedan caminar en la vida que Cristo ha venido a ofrecer. Ahí en esos versos entonces, ahí en el verso 23 dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. En otras palabras, Juan se adjudica el cumplimiento de la profecía de Isaías, como lo vimos el domingo anterior. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Y Juan sabe que su estatus, que su posición, que su función es preparar el camino de aquel, dice, que viene después de mí, que era antes de mí, y que dice ahí en el versículo 27, del cual ni siquiera yo soy digno de desatar la correa de sus sandalias, de su calzado. Estamos invitados. ¿Qué es la Navidad? De nuevo nos queremos responder, sí, ¿qué es la Navidad? La Navidad es reconocer la gracia que nos es dada, con la cual nosotros al recibirla podemos tener una vida con significado, con propósito. De eso se trata la Navidad, más que regalos, y más que música, y más que demás cosas. Estamos aquí en este pasaje donde Juan el Bautista se veía a sí mismo como la voz del que clama en el desierto, la voz de aquel que viene y que va a hacer cosas grandes. Verso 23, verso 25, ¿por qué pues bautizas? Y es interesante la pregunta. ¿Se da cuenta cuántas preguntas surgen en el texto? ¿Por qué entonces, si no eres Elías, no eres el Cristo y no eres el profeta, por qué bautizas? ¿Con qué autoridad haces esto? Y él dice, ¿no? Dos cosas.
Van a decirse dos cosas aquí. Él dice, yo bautizo en agua. Y ya sabemos por qué la gente se bautizaba en el Jordán, ¿no es cierto? Recordamos que Juan había dicho, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la gente cuando creía y entendía y aceptaba ese mensaje, paso siguiente era bautizarse. Y el bautizarse era la expresión externa de una decisión interna, de una decisión en creer en Cristo como el dador de gracia, perdonando pecados y haciendo sendas nuevas por la vida de toda persona que cree en Él. Entonces, dos cosas en Juan. Yo bautizo en agua, dice. Pero el que viene después, este sí, va a bautizar con Espíritu Santo y en fuego. Apenas el creer es la antesala de lo que continuaría después, que es ser bautizado con el Espíritu Santo de la promesa. Esas dos cosas nos deja Juan para que nosotros las tomemos. Siempre sus respuestas se enfocan en Cristo, en quien es el dador de la gracia. Y celebrar la Navidad nos permite comprender esa dimensión de lo que estamos nosotros celebrando hoy. Que podamos acercarnos al dador de la gracia. Que podamos venir y entonces encontrarnos con la luz. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que caminaban por senda de oscuridad, luz resplandeció sobre ellos. Es que la gracia de Dios tiene que ver con alumbrarnos el camino hacia donde nosotros podemos dirigirnos sin miedos, sin dudas, con seguridad. Y es Juan el que nos dice que siendo receptor de la gracia, entonces podemos señalarles a otros el camino en quien es el dador de esa gracia. Dígame a eso. Juan el Bautista se ve a sí mismo como un esclavo también. Dice ahí que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Se miraba con todo y que lo encumbraban y lo confundían y sospechaban que era alguien grande, y que lo fue, pero que no aprovechó el escenario para que sus ojos estuvieran puestos en su persona y levantar un movimiento como otros, dijimos el domingo anterior, habían hecho a lo largo de la historia. No, este hombre sabe entender quién es, sabe el valor que tiene. Y este hombre entonces dice que yo no soy ni siquiera digno de desatar la correa de su calzado. Es de admirar la humildad de este hombre. ¿Cómo podemos aplicar nosotros entonces este pasaje en esta segunda parte? No solamente, mis hermanos, que nosotros tenemos que cuidarnos, que debemos desmontar esos estereotipos que nos hace suponer que tenemos un valor. No, tu carrera no te da el valor que Dios quiere darte. La posición y todo lo que nosotros pensemos, esos estereotipos sociales y demás que nos supone valer algo, quien te da el verdadero valor es el Señor Jesucristo, al hacerte receptor de su gracia, dándote la oportunidad de creer y de tomarla, y de que la luz te resplandezca para que tu camino sea claro, para que tu camino sea directo hacia la persona de Cristo, que al final de cuentas es el que nos da el verdadero significado en nuestra vida. ¿Cómo entonces aplicamos esto? Déjate tratar por Dios. Fíjate, esta es la aplicación. Déjate tratar por Dios como hijo de Dios. Sí, es interesante, pero en ningún lado, note que al siguiente día, dice la secuencia cronológica, que el pasaje
nos da y todo lo que ocurre a continuación va en una secuencia cronológica. Ahí en el versículo 29 dice, el siguiente día, oigan, este Juan que de momento ha hablado de Cristo con amplitud, sí, pero que ha dejado velado su nombre, al siguiente día es que Jesús aparece en el Jordán y es Él el que lo presenta. Sí, lo presenta como, he ahí, el Cordero que quita el pecado del mundo. Es Jesús que hace su aparición en el Jordán. Es Jesús que le va a decir a Juan, bautízame, para que cumplamos toda justicia. Sí, es Juan el que lo va a presentar y lo que queda velado en un primer momento, ahora queda completamente claro, teniendo al mismo Mesías, al mismo Jesucristo frente a sus narices. Al siguiente día, dice, y todo va de corrido. Y note que en el versículo 35, después de que Jesús es presentado ahí en el Jordán y bautizado, y que se presenta, por cierto, el Espíritu Santo en forma de paloma, ahí cumpliéndose lo que había dicho con anterioridad, en el versículo 35 dice, el siguiente día, y son 3 días continuos donde se va a cumplir todo lo que Él, en la respuesta que ha dado ampliamente a estos emisarios de los que tenían el poder religioso, de los que de pronto sentía que se les movía el piso, es Jesús el que viene y cumple todo lo que Juan el Bautista ha dicho acerca de Él. Decíamos, ¿cómo lo aplicamos? Y Dios quiere tratar contigo como hijo. Y déjame serte bien específico, porque en ningún lado Dios trata a Jesucristo y habla de Él como diciendo, este es mi Mesías, este es el Salvador que yo les doy, este es el que los perdona. No. Es Dios quien habla de Cristo y diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. Este no es el Salvador para mí. Este no es el Redentor. No, no se basa en títulos, se basa en relación. Este es mi Hijo amado. Y si nosotros tenemos que aplicar esto a nuestra vida, esta es la aplicación. Déjate tratar como hijo. ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca va a decir, tú eres mi ingeniero amado. Tú eres mi abogado amado. Tú eres mi médico preferido. Tú eres mi maestra especial. No, Dios no te quiere tratar por lo que tú haces. No te quiere tratar por a lo que tú te ocupas. Dios te quiere tratar como hijo amada, como hijo amado. Es una relación cuando venimos entonces y somos receptores de esa gracia y encontramos el verdadero significado. Y una vez identificados con Cristo, le podemos decir a los demás que apunten también hacia lo mismo, a su persona, al Hijo amado que nos toma para salvarnos. ¿Cuál es la verdad con que nos quedamos en casa? Estamos hablando de Navidad, época de gozo. Época de relación, no época de estereotipos. Desmantela tus estereotipos. Ninguno de ellos te va a dar el verdadero significado y valor como te lo da y te lo otorga Dios a través de su Hijo. ¿Cuál es la verdad con que nos quedamos en casa? Y la verdad es esta. El gozo de ser receptores de su gracia. Sí. Oye bien, como este hombre al principio, ¿no? Que había llegado a la conclusión trágica.
pero fue receptor de la gracia de Dios. Y ahora es un hombre gozoso. Y este hombre expande el reino de Dios y apunta la vida de muchos, tantos, cientos y miles ahora, apuntándolo hacia el dador de la gracia. La verdad que nos quedamos en casa es el gozo de ser receptores de su gracia. Nos hace señalarles a otros quién es el dador de esa gracia. De eso se trata la Navidad. La Navidad es que Dios nos otorgue en su gracia un verdadero significado cuando la recibimos. Y al recibirla, estamos con el compromiso de que otros también gocen de lo mismo. ¿Qué es la Navidad? La Navidad es época de gozo, reconociendo esa gracia que tenemos en Cristo, que nos da valor y que otros más pueden encontrar en Él. Y con eso en el corazón, oremos juntos y agradezcámosle al Señor. Oramos. Señor, muchas gracias por esa sublime gracia tuya. Porque brilla, alumbra, Señor, alrededor de nuestra oscuridad, de nuestro mundo tenebroso, Señor. Tu gracia brilla, alumbra. Y yo oro que esta época, Señor, más que superficialidades, podamos tener un significado claro, pleno, profundo de cuánta gracia significa celebrar la Navidad. De cuánto podemos ser receptores tuyos, Señor, al bendecirnos con la gracia de tu Hijo. Encontrar en Él significado, propósito, para que con gozo también podamos compartir a los demás dónde es que está el verdadero gozo, dónde es que está tu gracia, la fuente inagotable de tu amor. Muchas gracias, Señor, por permitirnos acercarnos a ti y poder celebrar juntos y orar por aquellos para que también vengan al conocimiento del Hijo de Dios. Muchas gracias, Señor. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios nos bendiga.